la clase de costo vamos a ver el tema, la tasa predeterminada de gastos indirectos de fabricación. Cálculo de una tasa predeterminada implica que hemos hecho una estimación del volumen de unidades a producir, consumo de materiales, mano de obra y carga frágil, ¿verdad? Para poder hacer el cálculo de una tasa predeterminada implica, ¿verdad?, poder tener todos estos elementos como es la estimación del volumen de unidades a producir, consumo de materiales, mano de obra y carga frágil, ¿verdad? Estos elementos son muy importantes y fundamentales para poder hacer el cálculo de una tasa predeterminada de gastos indirectos de fabricación. Las bases que se utilizan para poder hacer el cálculo de la tasa predeterminada son unidades producidas, consumo de materia prima, mano de obra directa, número de horas estimadas y costo primo, ¿verdad? Estas son las bases que se utilizan para poder hacer el cálculo de la tasa predeterminada, los cuales son importantes también, ¿verdad?, poder identificar antes de realizar lo que es el cálculo de esta tasa para poder identificar los gastos indirectos de fabricación. Base de unidades producidas. También en las bases de unidades producidas nos dice que es un método, ¿verdad?, que es recomendable utilizarlo cuando se produce un solo producto o varios que sean similares entre sí, ¿verdad? También hay lo que es la base de unidades producidas, ¿verdad? Las unidades producidas en el proceso de producción. Necesitamos para las bases de unidades producidas igual tener una tasa predeterminada de carga frágil, ¿verdad? Fabril, perdón, un costo unitario, materia prima directa, mano de obra directa y un costo primo. Estas bases son esenciales para poder hacer el cálculo de la tasa predeterminada. También tenemos lo que son las bases de horas máquina. Cuando la producción se fabrica en su mayor parte con la intervención de la máquina, se recomienda usar como base las horas máquinas. Para poder hacer el cálculo de la base de horas máquinas necesitamos la cantidad de horas máquinas. Un ejemplo, tenemos una hora máquina, 5 horas máquinas. También necesitamos el volumen de unidades. En este caso tenemos 305.000 unidades, que son las que se van a producir, ¿verdad?, durante el proceso de la producción. Tenemos el total de horas, también el total de horas que igualmente también se ocupa para poder realizar el cálculo de la base de horas máquinas durante el proceso de producción de diferentes unidades. La carga fabril aplicada necesita los elementos de horas máquinas, volumen, total de horas, también el TPCF y el TPCF, ¿verdad?, que son los elementos importantes para poder realizar este cálculo, ¿verdad? Igual se tiene la cantidad de horas, el volumen, total de horas, ¿verdad?, y el TPCF, que también se necesita la carga fabril aplicada. En este ejemplo tenemos una cantidad de 33.33, ¿verdad?, el cual este dato nos ayuda para poder hacer el cálculo de una carga fabril aplicada. La carga fabril estimada entre horas en máquinas estimadas. En conclusión, la base que se aplique deberá ser un componente representativo en términos de factor decisivo en la producción, ¿verdad? Cada base de los elementos para poder hacer el cálculo de la tasa deben ser, ¿verdad?, componente representativo en términos del factor decisivo en la producción, lo cual es, pues, esos elementos o las bases, las diferentes cálculos para la tasa predeterminada, pues se debe de identificar, ¿verdad?, cada uno de ellos, como lo es principalmente las horas, el volumen y el total de horas, ¿verdad? Estos elementos son muy esenciales para poder realizar el cálculo de las horas en las diferentes bases, como son las bases de horas máquinas,
cuáles son importantes, ¿verdad? Porque nos hace un cálculo de las horas que se utilizan durante el proceso de la producción. Espero, jóvenes, que este tema les sea de mucha importancia para su formación profesional y también para su formación personal. Muchas gracias por su atención.